vamos a continuar con los vinos de Babilonia. ¿Qué vamos a continuar? Con los vinos de Babilonia. Apocalipsis capítulo 14, 8. Estamos en el punto número 6, que es perversión de la justificación por la fe. Ahora, esta mañana hemos tocado y hemos visto cuál fue el planteamiento de los reformadores y que Dios les utilizó a los reformadores para sacar a su iglesia de las tinieblas, de las densas tinieblas en las que estaba sumido el pueblo de Dios. Así como hemos leído una declaración de Juan Robinson, cuando los peregrinos estaban para emprender viaje de las playas de Holanda hacia Estados Unidos. ¿Qué dijo Juan Robinson? Hemos dicho de que no todos los que Dios no les dio toda la luz a los reformadores. Y Juan Robinson dijo: porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Una vez más, vamos a decir así: hemos dicho que los reformadores estaban de 1518 en adelante, después de Cristo, y que ellos hablaron de justificación sin santuario y sin sacerdocio. Ahora, el por qué ellos hablaron sin santuario y sin sacerdocio es porque el profeta Daniel, él habló acerca de las acciones del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, el verso 11. El profeta Daniel dijo: aún se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, ¿hasta cuándo estas acciones del cuerno pequeño iban a ser? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces tenemos 1844, fin de las 2300 tardes y mañanas. Solo después de que este periodo profético termine, Dios iba a hacer que se restaure ¿qué cosa? 1, santuario celestial; 2, sacerdocio; y la verdad acerca del verdadero día de reposo. Porque hemos dicho que el cuerno pequeño había quitado de la vista de la cristiandad el santuario celestial, el sacerdocio y el verdadero día de descanso. Entonces, estas tres cosas no podían restaurarse mientras no llegue a su fin las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Por eso, cuando hubo el segundo chasco, ¿cuándo? 22 de octubre de 1844, en el calendario de Dios, 10 del mes séptimo de 1844. Después de ese chasco, ¿qué fue lo primero que Dios reveló?
vamos a dar lectura al libro Primeros Escritos con Números Romanos, página 18, párrafo 0. Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio, como en una visión, los cielos abiertos y a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo. Entonces, ¿qué empezó Cristo? ¿Qué dejó Cristo en 1844? Él dejó el lugar santo y entró al lugar santísimo para empezar una nueva fase del ministerio sacerdotal celestial, a saber, el juicio. Entonces, ahora, ¿qué quiere Dios? Después de 1844, Dios quiere que se restaure la verdad del santuario, del ministerio sacerdotal celestial de Cristo, y que se restaure también, ¿qué cosa? Y se explique y se entienda que los reformadores hablaron de una sola justificación. Y ellos hablaron y plantearon de que cuando Cristo dijo consumado es, el pecado ya fue perdonado y ya fuimos justificados. Eso era verdad presente para los reformadores. Vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 154, párrafo 0. Conflicto de los Siglos, página 154, el párrafo 0. Había una verdad presente de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. ¿Qué había en los días de Lutero? Una verdad presente o de actualidad para aquellos días. Una verdad que revestía especial importancia. Porque Dios les dio a los reformadores la luz de distinguir entre ¿qué? Entre justificación y santificación. ¿Qué aprendieron los reformadores? Que primero era la justificación y después la santificación. Y que no podía haber santificación si primero no había justificación. Esa era la verdad de actualidad para los días de Lutero. Y aquí dice, así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. ¿Qué hay para nuestros días? Una verdad de actualidad. ¿Y cuál es esa verdad de actualidad? Basado en el ritual simbólico. ¿Qué nos enseña el ritual simbólico? El ritual simbólico nos enseña que el israelita no podía ser justificado sin santuario y sin sacerdocio. El israelita tenía un solo lugar donde podía ser justificado, ser perdonado y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solo un lugar, el santuario terrenal. Y en ese santuario terrenal se realizaba el ministerio sacerdotal terrenal.
con sus dos servicios. Con sus dos servicios. Servicio diario, y en el símbolo se llamaba servicio anual. Servicio anual. ¿Qué verdad nos enseña el ministerio sacerdotal terrenal y el santuario terrenal? Que el israelita no era justificado una vez y para siempre, sino que era justificado diariamente. También era perdonado diariamente. Y recibía el bautismo del Espíritu Santo también diariamente. Entonces, Dios quiere que nosotros trabajemos para restaurar esa verdad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si vamos a hablar de cómo el hombre es justificado ante Dios, tenemos que decir qué cosa. Que así como el israelita tenía un solo lugar donde él podía ser justificado, donde él podía ser perdonado y recibir el bautismo del Espíritu Santo, así también, si nosotros queremos ser justificados, queremos ser perdonados y recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué debemos aprender? 1. Un lugar donde el hombre es justificado, perdonado y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y ese lugar, Apocalipsis capítulo 11, 19, dice así, lugar. Vamos a dar lectura al libro de Apocalipsis capítulo 11, 19. Dice la palabra del Señor así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Cuando dice Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿qué nos está queriendo decir? Que hasta el 10 del mes séptimo de 1844, la puerta que daba acceso al lugar santísimo estaba cerrada. Porque hasta ahí el único servicio que había era el servicio diario celestial. Pero a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el ministerio, vamos a decir así, aquí estamos hasta antes de 1844, estamos en el lugar santo del santuario celestial. ¿Qué servicio se estaba realizando? Servicio diario. ¿Qué trabajo estaba haciendo Cristo? El trabajo que Cristo estaba haciendo el trabajo ¿de qué? De sacerdote. Sacerdote. Y a la conclusión de este periodo profético, ¿qué hizo Cristo? Dejó este lugar santo y entró a aquel lugar. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, el arca de su testamento fue vista allá. Cuando dice el arca de su testamento fue visto allá,
nos está hablando de qué lugar. En el santuario terrenal, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Entonces, cuando Apocalipsis 11:19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, es porque esta puerta que daba acceso al lugar santísimo estaba cerrada. Y a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, esta puerta se va a abrir y Cristo va a dejar el lugar santo y va a entrar al lugar santísimo. Y Apocalipsis 11:19 nos está hablando de qué? Nos está hablando del lugar santísimo. Nos está hablando del lugar santísimo. Lugar santísimo del santuario celestial. Lugar santísimo del santuario celestial. Muy bien. Y el ministerio sacerdotal que estaba en el lugar santo hasta la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, ahora ese ministerio sacerdotal se va a trasladar ¿a qué lugar? Al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, ¿y a quiénes vamos a tener aquí? Vamos a dar lectura al libro de Daniel. Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Vamos a dar lectura a los versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando nosotros leemos Daniel 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esos tronos estaban en el lugar santo del santuario celestial. A la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, estos tronos que estaban en el lugar santo fueron trasladados ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero no solamente habla de tronos, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Habla de tronos y un trono. Habla de tronos y de un trono. Ese trono y esos tronos estaban en el lugar santo del santuario celestial. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo número 4. El verso número 1 y 2 dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El verso 3 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Verso número 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos, a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 4:1, que es el año 31. Es 5 del mes tercero del año 31. El verso 5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando leemos Apocalipsis 4:5, describe a 7 lámparas. Las lámparas eran un mueble del lugar santo del santuario terrenal. Entonces en Apocalipsis 4 estamos en el lugar santo. ¿Hasta dónde estuvieron ese trono y tronos? Hasta la conclusión de 1800, de las 2300 tardes y mañanas en 1844. A la conclusión de ese periodo profético, este trono y tronos que se describen en Apocalipsis 4:1 fueron trasladados ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. Así como el trono que Juan vio en Apocalipsis capítulo 4, porque dice, vi un trono establecido en el cielo, pero después también dice, y vi a uno sentado en el trono. El trono no estaba desocupado, estaba ocupado. Y ese trono que estaba en el lugar santo, a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, fue trasladado ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. Pero también, ¿qué fue trasladado? Los tronos. ¿Y quién se sentó en el trono? Dice Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, en el trono, ¿quién está? El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, página 533, párrafo número 2. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. ¿Quién es el anciano de días? De Daniel 7, 9, 10. Aquí dice, el anciano de días es Dios el Padre. ¿Y qué título le da? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, en este lugar santísimo, y antes de
hablar de Dios Padre, vamos a decir algo más. Hemos dicho que los israelitas tenían un único lugar donde ellos recibían la justificación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Y ese único lugar era el santuario terrenal. Así también en el cielo vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, a la página 543, el párrafo 0. 543, el párrafo 0. El santuario es el centro, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. ¿Hay muchos lugares donde se decide nuestro caso? No hay. Por eso, ¿qué está escrito aquí? El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. No hay muchos lugares. ¿Dónde nomás somos? ¿Dónde se trata nuestro caso? ¿Dónde se va a decidir nuestro caso? No es aquí en la tierra, es en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos? El lugar santísimo del santuario celestial, Conflicto de los Siglos, página 543, párrafo 0. ¿Y quién más está en el lugar santísimo? Hemos leído Daniel capítulo 7, hemos visto que ahí está ¿quién? Dios Padre. Dios Padre, que es el anciano de días. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. Pero ¿qué también está en el lugar santísimo? Cuando nosotros leemos y vamos a dar lectura a Primera de Reyes, vamos a dar lectura a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 8. Primera de Reyes 8. Dice el verso número 6 y 9. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 6 y 9. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Aquí nos está haciendo un relato del día en que el templo que fue construido por Salomón va a ser inaugurado. ¿Y qué metieron dentro del lugar santísimo? Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Verso número 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. ¿Qué había en el lugar santísimo del santuario terrenal? El arca que contenía la ley. ¿Qué vio Juan en el Apocalipsis 11:19? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue visto allá. Entonces,
En el lugar santísimo del santuario celestial también está ¿qué? Está la ley de Dios. Está la ley de Dios. Con sus requerimientos. De una parte, vamos a poner aquí el requerimiento, obediencia perfecta y perpetua de Romanos 2:13. Pero también esta ley que demanda. La paga del pecado es la muerte. Tenemos la condenación de la ley. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte y muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21:8. 21:8. Pero ¿quién más está en este lugar? Hemos dicho que los reformadores, la luz que Dios les dio a los reformadores es la de distinguir entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Aquí tenemos a una persona, Dios el Padre, que se sentó en su trono. Y vamos a leer una vez más el libro de Daniel capítulo 7. Dice en el verso número 13, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. A más del anciano de días, ¿qué más vio el profeta Daniel? Dice, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre? Vamos a dar lectura a dos textos bíblicos. Vamos a leer en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. El verso número 6, hablando de Cristo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En el capítulo de Mateo capítulo 16, el verso número 13 dice así. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué pregunta les hizo Cristo a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo de Hombre? El Señor Jesús. ¿Qué vio Daniel en la visión de la noche? Vamos a releer Daniel capítulo 7:13. Miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De dónde vino este como hijo de hombre? Del lugar santo al lugar santísimo. ¿De dónde vino? Del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, ¿a quién encontramos también?
en el santuario celestial encontramos ¿a quién? A Cristo como nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Vamos a dar lectura a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, el verso número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, por tanto, teniendo ¿qué? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es este uno como un hijo de hombre que Daniel vio? ¿Y de dónde venía? Venía del lugar santo. ¿Y a dónde entró? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, 14. Hebreos 4, 14. Aquí encontramos a otra persona. Para que se pueda realizar el ministerio sacerdotal celestial de Cristo, Cristo está como nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué está realizando? Vamos a leer Hebreos capítulo 7, 24. Hebreos 7, 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué tiene Cristo? Un sacerdocio inmutable. ¿Qué tiene Cristo? Entonces, vamos a anotar así. Ministerio sacerdotal celestial de Cristo o sacerdocio. Hebreos capítulo 7, el verso número 24. Hebreos 7, 24. Entonces tenemos identificados a cuántas personas. A 2 personas. A Dios el Padre, que Daniel le da el título de juez. Le da el título de juez. Y encontramos otra persona, Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo su sacerdocio. Está ejerciendo su sacerdocio. Ahora, hay otro detalle que es importante. El ministerio sacerdotal terrenal estaba dividido en 2 servicios. Servicio diario y servicio anual. El servicio diario se realizaba todos los días y 2 veces al día. Y el servicio diario en el santuario terrenal se realizaba en el lugar santo. Y el servicio anual o día de juicio se realizaba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Muy bien. En el santuario terrenal, en el lugar santísimo, solo se realizaba
solo se realizaba servicio anual o día de juicio. Servicio anual o día de juicio. Pero vamos a ver un contraste con el santuario celestial y lugar santísimo. Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos en la página 483. Conflicto de los Siglos, página 483, el párrafo 0. Hablando después de 1844. Dice, pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. ¿Qué encontramos? Que al mismo tiempo se está realizando en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice aquí, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. La palabra perdón de pecados sirve para identificar el servicio diario. Porque en el servicio diario, ¿qué se otorgaba? Con el incienso, aceptación. Con la sangre del cordero o de los otros animales, el perdón de pecados. Y cuando el sacerdote aumente incienso a las lámparas, bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, otra puerta se les abría y el perdón de pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, ¿qué debemos aprender? Que en el lugar santísimo del santuario celestial, al mismo tiempo se están realizando dos servicios. Vamos a decir así, servicio diario. Lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué se está realizando? ¿Qué se está realizando? Servicio diario. Conflicto de los Siglos, página 483, párrafo 0. Servicio diario. Pero es importante entender que este servicio diario no se realiza para los que ya han ido al descanso, sino para quienes. Vamos a dar lectura al libro de Isaías, capítulo número 38, verso número 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. ¿Para quiénes es el servicio diario? No para los que han ido al descanso, porque en el verso 18 dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Servicio diario es para los que están vivos. El servicio diario es para los que están vivos. Es importante que nosotros entendamos esto, que en el lugar santísimo
se está realizando para los que están vivos servicio diario. ¿Por qué tiene que haber servicio diario? Porque el servicio diario terrenal era una preparación para el israelita. El servicio diario terrenal era una preparación para enfrentar el juicio o servicio anual. Si nosotros queremos enfrentar el juicio, no podremos enfrentar el juicio si previamente no se ha realizado a nuestro favor el servicio diario o de preparación. Servicio diario de preparación. Esto es importante entender. Entonces, nosotros que estamos vivos, ¿qué necesitamos? Necesitamos el servicio de preparación para enfrentar el juicio que se llama servicio diario. Servicio diario. Muy bien. ¿Con qué dos cosas entraba el sacerdote a trabajar a favor del israelita? 1, con incienso. 2, con sangre. 3, con aceite. ¿Con qué ha entrado Cristo al santuario celestial? Vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el verso número 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Con qué Cristo ha entrado al santuario? Con su propia sangre. Contraste con el sacerdocio terrenal. En el sacerdocio terrenal, el sacerdote entraba con sangre ajena, sangre de machos cabríos, sangre de becerros, de corderos. Pero, ¿con qué ha entrado Cristo? Con su sangre. ¿Y qué más? También ha entrado a presentar, así como el sacerdote entraba a presentar el incienso, y el incienso era un símbolo de la obediencia perfecta de Cristo, también Cristo ha entrado para presentar ¿qué cosa? La ofrenda. Hebreos capítulo 10, 10. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Dice, por la ofrenda. ¿Con qué ha entrado Cristo? Así como el sacerdote entraba con ofrenda y sacrificio, también Cristo ha entrado al santuario ¿con qué? Con ofrenda y sacrificio. ¿Dónde preparó la ofrenda y el sacrificio? En este planeta Tierra. En este planeta Tierra. La ofrenda lo preparó desde el momento que fue engendrado hasta que dijo en Juan capítulo 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muy bien. Entonces, vamos a aprender. Hemos dicho que los reformadores hablaron de justificación sin santuario y sin sacerdocio. Ahora nosotros tenemos que hablar de justificación ¿con qué? Con santuario
con sacerdocio y con ley. ¿Tenemos que hablar de qué? Si vamos a querer hablar de justificación, tenemos que hablar ¿con qué? Con santuario, con sacerdocio y con ley. ¿Y también con quién? Con el justificador. ¿Quién es el justificador? Dios el Padre. ¿Quién es el justificador? Dios el Padre. Muy bien. ¿Qué tiene Cristo para satisfacer Romanos 2:13? Tiene Juan capítulo 15, el verso número 10. Tiene su obediencia, que es sinónimo de ofrenda. Pero también, ¿qué tiene para satisfacer la demanda de Romanos 6:23? Tiene su sangre. Sangre. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, el verso número 7. Vamos a poner a nosotros que estamos aquí en la tierra. A nosotros que estamos aquí en la tierra. Y vamos a decir también así, que este ministerio sacerdotal celestial de Cristo sacerdocio no es para todos. La obra que Cristo hizo en este planeta Tierra fue para todos, sin excepción de personas. Pero la obra que Cristo está haciendo en el cielo no es para todos. Él mismo dijo así. Vamos a dar lectura a lo que Cristo dijo. Juan capítulo 17, 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué dice Cristo? No ruego, dice, yo ruego por ellos. Cuando dice ruego por ellos, ¿qué está haciendo? Acepción de personas. ¿Qué más dice? No ruego por el mundo. ¿La obra de Cristo en el cielo es a favor de todos? No. La obra de Cristo en el cielo tiene condiciones. Conflicto de los siglos, página 483, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 483, párrafo 2. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. ¿Qué dijo Cristo? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Qué más dice? El conflicto de los siglos 583, párrafo 2. Son los que por fe siguen a Jesús. ¿Para quiénes Cristo va a trabajar como sacerdote? Para los que le sigan por la fe. Quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no los beneficia. Entonces, el ministerio sacerdotal celestial de Cristo no es para todos. Tiene condiciones. Y una de las condiciones es que se acepte, ¿qué cosa? Que hay un lugar donde Cristo trabaja. Santuario celestial. Una condición.
Otra condición, que acepte la vigencia de la ley. Pero no aceptar la vigencia de la ley, por ejemplo, digamos, Romanos 6:23, no solo como algo que condena los actos, sino que va más allá de los actos. Va a los pensamientos, a las miradas, a las intenciones del corazón. Abarca eso. Y finalmente el estado de ser. Y también otra condición, que cuando Cristo dijo consumado es, Él solo hizo la provisión de un medio, la sangre. Y antes de decir consumado es, Él había hecho la provisión del primer medio, que en el ritual simbólico era conocido como incienso. Y Él preparó ese medio primero, antes de presentarse en sacrificio. Si nosotros no queremos aceptar que cuando Cristo dijo consumado es, tu pecado no fue perdonado, que cuando dijo Cristo consumado es, no fuiste justificado, este trabajo de Cristo no se va a realizar a tu favor. Es importante entender que cuando Cristo dijo consumado es, ningún ser humano fue justificado. Ningún ser humano fue perdonado. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en este planeta Tierra? Hizo la provisión de los medios. Hizo la provisión de los medios. Muy bien. Como Él hizo la provisión de los medios, entonces esos medios tienen que ser aplicados en el santuario celestial. Tienen que ser aplicados en el santuario celestial. Y para eso tenemos que aceptar ¿qué cosa? Como dice el Conflicto de los Siglos en la página 483, que son los que siguen por fe, quienes van a recibir los beneficios de este ministerio. Pero quien no les siga, no va a recibir. Entonces, ¿Cristo va a ser sumo sacerdote para todos? No. Está condicionado. ¿Y qué es lo que Cristo hace como sumo sacerdote? Vamos a poner aquí. 1. Hebreos capítulo 9, 24. Y vamos a decir así, este pecador que está aquí en la tierra, por su tercera posición legal, aquí vamos a poner su tercera posición legal, que es de separado de Dios, él no puede entrar al santuario. El israelita no entraba al santuario propiamente dicho, bajo sentencia de muerte. Entonces, ¿qué necesitaba él? Que otro entre a favor de él. ¿Quién entraba? Era el sacerdote en el servicio diario. Y en el día del juicio, ¿quién? El sumo sacerdote. El problema no es solo de los israelitas. Nosotros también, ¿cómo estamos? Por causa del pecado estamos separados de Dios, así como dice Isaías 59:2. He aquí que los pecados han hecho ¿qué cosa? División entre Dios y vosotros.
Entonces, por nuestra tercera posición legal, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de alguien que entre y se presente por nosotros. Por eso, vamos a dar lectura a lo que dice Hebreos capítulo número 9, 24. Hebreos capítulo 9, el verso número 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí ha entrado Cristo para presentarse por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Ese Dios de Hebreos 9:24, ¿quién es? Dios el Padre. ¿Ante quién se ha entrado a presentarse Cristo? Ante Dios Padre. Por causa de esta misma tercera posición legal, como dice Isaías 59:2, vuestros pecados, ¿qué han hecho? Han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Isaías 59:2. ¿Qué ha hecho el pecado a más de separarnos de Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Ocultar qué cosa? El rostro de Dios, ¿para qué? Para no oír. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios nos oiga? Necesitamos que alguien hable a nuestro favor. ¿Y qué dijo Cristo cuando estaba en este planeta Tierra? Vamos a poner número 2, Juan capítulo 16, 26. Cristo dijo, yo rogaré por vosotros ante el Padre. ¿Qué necesitamos? Que Cristo que haga, ruegue por nosotros ante el Padre, que Él hable a favor de nosotros. ¿Qué más? Punto número 3. ¿Con qué Cristo va a rogar y con qué Él ha de hablar a nuestro favor? Hebreos capítulo número 8, el verso número 3. Dice, ofrenda. Ofrenda, ¿qué es qué cosa? Su obediencia perfecta y perpetua. Dice sacrificio. ¿Qué hace el sacerdote? Vamos a poner así. Hebreos capítulo número 8:3 dice, todo sumo sacerdote está constituido, vamos a dar lectura, Hebreos capítulo 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué tiene que hacer Cristo como nuestro sumo sacerdote? Presentar. ¿Qué va a presentar? 1, ofrenda. 2, sacrificio. Sacrificio. Ofrenda, ¿qué es qué cosa? Ofrenda, que es su vida de obediencia perfecta. Juan 15:10. Su sacrificio, ¿qué es qué cosa? Su sangre. Es su sangre. Juan capítulo 1, el verso número 7. Entonces,
Cristo como nuestro sacerdote, ¿qué está haciendo? Se está presentando por nosotros ante el Padre. ¿Qué más está haciendo? Está rogando por nosotros. ¿Y qué está haciendo? Y presentándose. Punto número 4. Solo hay única manera de acercarnos ante Dios. Solo hay una sola forma en que nosotros podemos acercarnos ante Dios. Y esa única forma es ¿qué cosa? Hebreos capítulo 7, 25. Vamos a dar lectura a ese texto, Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, a los que por él. ¿Cuál es la única manera de acercarnos a Dios? Hebreos 7, 25 dice, a los que por él, ¿qué hacen? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. Estamos encontrando lo que Cristo, como sumo sacerdote, debe hacer para que podamos, ¿qué cosa? Ser justificados, ser aceptados y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a agregar un punto número 5. Juan, capítulo 14, 16. Cristo dijo, yo rogaré por vosotros ante el Padre para que os dé otro consolador. Y en el verso 26 dice el consolador, el Espíritu Santo es a quien el Padre enviará en mi nombre. Muy bien. Entonces tenemos ¿a quién? Tenemos, todo esto es lo que Cristo tiene que hacer como qué? Como nuestro sumo sacerdote. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí, Dios Padre. ¿Qué tiene Dios Padre? Al mismo tiempo, justicia y, así como dice el Salmo, vamos a dar lectura al Salmo 116. Salmo 116, el verso 5. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Qué dos cosas es al mismo tiempo Dios el Padre? Justo y misericordioso. Nosotros tenemos que escoger, si queremos ser aceptados ante Dios, tenemos que escoger su misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque la misericordia, ¿qué hace? Acepta. ¿Acepta qué cosa? Lo que el Hijo va a presentar. ¿Qué hemos dicho que el Hijo a qué ha entrado? A presentar ofrenda y sacrificio. ¿Qué va a hacer la misericordia de Dios Padre? Va a aceptar lo que el Hijo le va a presentar. ¿Qué más va a hacer Dios Padre por su misericordia? Va a escuchar el ruego de Cristo por el pecador. ¿Qué va a hacer por su misericordia? Va a escuchar el ruego de otra persona a favor del pecador. Y como este pecador no puede entrar a presentarse, él se ha entrado a presentarse. Entonces, ¿qué hace Dios Padre por su misericordia? Uno, acepta, y dos, ¿qué hace? ¿Qué hemos dicho? Que los reformadores,
¿Qué dijeron los reformadores del significado de la justificación? ¿Qué hemos dicho? Que los reformadores dijeron que justificación significa ser declarado justo en base de una obediencia ajena, la de Cristo. Entonces, si Cristo presenta su obediencia, ¿qué va a hacer el Padre? Va a declarar. Vamos a leer uno de Mensajes Selectos, página 460, párrafo 0. Mensajes Selectos 1, página 460, párrafo 0. ¿Qué dijeron los reformadores? Que Dios justifica ¿a quién? Al impío. ¿Qué dijeron los reformadores? Que Dios justifica ¿a quién? Al impío, al malo. ¿En quién Dios lo justifica? En Cristo. Cuando hemos considerado el solo por gracia, hemos dicho que la gracia de Romanos 3:24 no sale para entrar en el corazón del hombre. Que la gracia de Romanos 3:24 es una cualidad inherente de Dios Padre y que Él, ¿qué hace? Acepta lo que el Hijo le va a hacer. Dice aquí, ¿para quién es la justificación? ¿Cómo es? Su tercera posición es separado, pero también ¿qué es? Este es desobediente, odia la ley. Jeremías capítulo 6, 19 y Romanos 8, 7. Él odia la ley y no ama a Dios. Juan capítulo 5, 42. Si el hombre no acepta que en lugar de amar a Dios le odia y no acepta que no le ama a Dios, no va a necesitar que Cristo trabaje a su favor. Tampoco va a necesitar la misericordia de Dios Padre. Estamos diciendo, ¿qué hace Dios Padre por su misericordia? ¿Y a quién Dios el Padre le va a aceptar? Dice, la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. ¿Para quién es la justificación? ¿A quién Dios Padre ha de justificar? Al pecador que está manchado y contaminado por el mal. ¿Qué dijeron los reformadores? Que justificación significa ¿qué? Declarar justo. Dice, este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Significado de la justificación. ¿Cuál es el significado de la justificación? Declarar justo ¿a quién? Al injusto. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor, este Señor es ¿quién? Dios Padre. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. ¿Qué hace Dios Padre en la justificación? Declara por su misericordia, ¿qué hace? Declara justo mediante aquel que habla verdad. ¿Qué hace Dios en la justificación?
imputar al creyente la justicia de Cristo. Imputar al creyente la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios Padre? A este que es injusto, ¿qué lo declara? Justo. Vamos a anotar también aquí Romanos 4:17. Llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Muy bien. Estamos diciendo que Dios no justifica al que es bueno, sino a quién? Al que es malo. La justificación no es para el bueno, sino para el malo. ¿Y qué hace Dios Padre en la justificación? Declarar justo al injusto. Imputarle la justicia de Cristo, colocar la justicia de Cristo a su cuenta. Muy bien. Entonces, los reformadores, ¿qué dijeron? Justificación significa declarar justo, y estamos leyendo que aquello que los reformadores plantearon sigue siendo ¿qué cosa? Verdad de actualidad, verdad presente. ¿En contraste con quién? Con lo que el cuerno pequeño dice. Justificación significa ser hecho justo. Dios en la justificación no nos hace justos. ¿Qué hace Dios en la justificación? Nos declara justos. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué debemos aprender? Aquí vamos a anotar. ¿Qué hace Dios Padre en la justificación? Vamos a decir aquí que la palabra justificación es sinónimo de aceptación. Vamos a dar lectura al libro de Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados. Aquí tenemos que Romanos 3:24. Estamos diciendo que justificación es sinónimo de ¿qué? De aceptación. Efesios capítulo 1, el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué debemos aprender? Que justificación es sinónimo de ¿qué? De aceptación. Esto, vamos a poner, esto debemos aprender. Ahora, ¿qué hace Dios en la justificación? Número 2. Hemos leído en Mensajes Selectos 1, en la página 460, párrafo 0, dice, el Señor imputa al creyente la justicia de Cristo. ¿Qué hace Dios Padre en la justificación? Imputar. ¿Qué imputa? La justicia de Cristo. Vamos a dar lectura. Romanos 4:23. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. Dice Romanos 4:23,
Dice, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. Entonces, ¿qué decía Mensajes Selectos 1? El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo. Entonces tenemos aquí, hemos leído uno de Mensajes Selectos 404, no era 404, 460. Es 460 párrafo 0, donde habla de que el Señor imputa al creyente la justicia de Cristo. Hemos leído también ¿qué? Romanos 4:23. ¿Y qué más hace? Vamos a leer. Romanos capítulo 4:5. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe es contada por justicia. ¿Qué hace Dios en la justificación? Cuenta que la justicia de Cristo, como si fuera la justicia del pecador. ¿Sinónimo de qué? De contar. ¿Qué más? Romanos capítulo 4, 3 y 22. Vamos a dar lectura. Romanos 4, 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia. ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia. 4:22. Por lo cual también fue atribuido a justicia. ¿Qué hace Dios en la justificación? Atribuye. ¿Atribuye qué cosa? Atribuye la justicia de Cristo. Y finalmente vamos a notar aquí Romanos 4:17. Llama las cosas que no son, ¿qué hace? Como si fuesen. Entonces, ¿qué hace Dios Padre? Imputa. Cuenta la justicia de Cristo como si fuera la justicia del pecador. Atribuye la justicia de Cristo como si fuera la justicia del pecador. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál es el sinónimo de justificación? Aceptación. Aceptación es sinónimo ¿de qué? De justificación. Muy bien. Entonces, cuando Cristo presenta su justicia para satisfacer a Romanos 2:13, ¿qué hace Dios Padre? ¿Qué hace Dios Padre? Lo declara obediente. ¿Qué hace Dios Padre? Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace Dios Padre? Le atribuye justicia. Cuenta la justicia de Cristo como si fuera la justicia del pecador. Entonces, cuando Cristo presenta esta obediencia, ¿qué hace el Padre? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de Cristo presentar ante el Padre su justicia? Es, vamos a decir así, es aceptación. Y cuando Cristo presente su sangre
para satisfacer Romanos 6:23, ¿cuál va a ser el resultado? El perdón del pecado confesado. Pero hasta aquí hemos analizado una persona Dios Padre, otra persona Cristo. ¿Qué nos falta? Nos falta la persona del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a decir así, para que el pecador pueda tener necesidad del Espíritu Santo, primero, ¿qué tiene que hacer? Aparte de aceptar que está separado de Dios, que odia, que no ama a Dios, tiene que aceptar también que es ¿qué cosa? Incrédulo. Incrédulo. Como dice Mateo, capítulo 17. ¿Qué dijo Cristo? ¿Hasta cuándo se ha de soportar generación incrédula y perversa? Si nosotros no aceptamos que somos incrédulos, no tenemos necesidad de Cristo ni de la misericordia de Dios Padre. Pero si aceptamos, ¿qué vamos a tener? ¿Necesidad de quién? De el Espíritu Santo. ¿Necesidad de quién? De Dios, Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo para que este hombre pueda ser justificado? El Espíritu Santo va a crear en este hombre ¿qué? Fe. ¿Qué va a crear? Va a crear el don de la fe. Ya. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el hombre? Crea fe. ¿Qué hemos aprendido que es la fe? La fe es un medio. Así como dice Efesios capítulo 2, 8. Efesios capítulo 2, el verso 8. La fe es un medio. Es que más hemos dicho que también es un don del Espíritu Santo. Así como dice Gálatas capítulo 5, 22. ¿Y para qué el Espíritu Santo crea fe en el hombre? ¿Para qué el Espíritu Santo crea fe en el hombre? Vamos a leer para qué Él crea. ¿Y a qué lo compara a la fe? Vamos a dar lectura. Deseado de todas las gentes, página 147, párrafo número 3. Como Nicodemo debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. ¿La fe es nuestro Salvador? No. ¿Qué dijo Arminio? Que la fe era nuestro Salvador. ¿Qué está escrito aquí? La fe no es nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Entonces aquí vamos a agregar otra cosa más, ¿no? ¿Qué es Cristo? El Salvador. Tito capítulo 1, el verso número 4. El Salvador es Cristo. La fe no es nuestro Salvador. Dice
es la mano, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. ¿Qué es la fe? ¿A qué lo compara la fe? Dice, es la mano por la cual nos asimos de Cristo. ¿A qué lo compara a la fe? A una mano. A una mano. ¿Qué hace la mano? Agarra. No lo que está aquí adentro, sino lo que está afuera. ¿Qué está afuera? Está la obediencia de Cristo, está su sangre, está su sacerdocio. Está lo que Cristo está para hacer. Entonces, ¿qué hace la fe? Se apropia de los méritos de Cristo. Pero ¿qué más hace la fe? Vamos a dar lectura al libro Fe y Obras, página 104, párrafo número 0. Fe y Obras, página 104, párrafo 0. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No porque haya virtud alguna en la fe que la haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse de los méritos de Cristo. El remedio provisto para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y apostasía del pecador. ¿Qué dos cosas hace la fe? Se aferra o se apropia. ¿Qué hace esta fe? ¿Qué hace esta fe? Vamos a anotar aquí. ¿Qué hace la fe? Uno, se apropia. ¿Se apropia de qué? No de lo que está dentro, sino fuera. ¿Qué está fuera? Está la justicia de Cristo, está su sangre y está el trabajo que Cristo está haciendo como ¿qué? Como sacerdote. Es el trabajo. Y número 2, ¿qué hace? Presenta. ¿Qué presenta? La obediencia de Cristo que va a satisfacer Romanos 6, Romanos 2:13. Su sangre, Romanos 6:23. ¿Ante quién lo va a presentar? Ante Dios Padre. ¿A qué más es comparado la fe? Vamos a dar lectura a qué más es comparado la fe. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿A quién se lo compara la fe? Al oído. ¿Qué hace el oído? Vamos a leer qué hace el oído. Dice en Fe y Obras, página 112, párrafo 1. Fe y Obras, 112, párrafo 1. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Dice, pero una voz le habla desde los oráculos de Dios.
pero una voz le habla de los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje. Vosotros estáis completos en él. ¿Qué hace la fe? Es comparada ¿a qué? Al oído. ¿Qué hacemos con el oído? Escuchamos. ¿Qué escucha la fe? Una voz que le habla desde los oráculos de Dios, que dice que vosotros estáis completos en él. ¿Qué dice? Vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. ¿Qué tenemos? Obediencia perfecta. En Cristo ¿qué tenemos? Sangre plenamente expiatoria. ¿Qué nos falta en Cristo? Nada. Ya. Entonces, ¿qué hace la fe? Hemos leído, hemos visto que se lo compara ¿a qué? A una mano. Deseado de todas las gentes, página 147, párrafo 3. ¿A qué lo compara? Al oído. Fe y obras, página 112, párrafo 1. ¿Y qué hemos leído? Romanos 10, 17. Pero ¿a qué más lo va a comparar a la fe? Vamos a leer. Fe y obras, página 112, párrafo 1. Al contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, halla la paz de Cristo porque el perdón está escrito junto a su nombre. Y él acepta la palabra de Dios. Vosotros estáis completos en él. Cuán difícil es para la humanidad por largo tiempo acostumbrada a acariciar dudas entender esta gran verdad. Pero qué paz trae el alma, qué energía vital. Al mirarnos a nosotros mismos en busca de justicia por medio de la cual hallar aceptación ante Dios, miramos en dirección equivocada. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debemos mirar a Jesús. Aquí es comparada la fe a un ojo. Debemos mirar a Jesús. ¿Con qué vamos a mirar a Jesús? No con el oído, sino ni con la mano, sino con el ojo. Entonces aquí también es comparado la fe al ojo. Hebreos capítulo 12, el verso 4. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Fe y obras, página 112, párrafo número 2. El ojo mira afuera, no se mira adentro. El oído escucha una voz de afuera. La mano, ¿qué hace? Coge lo que está afuera. ¿Qué está afuera? La justicia de Cristo, su sangre, su obra intercesora. ¿Y qué más debe ser la fe? Escuchar qué cosa. Vosotros estáis completos en él. Colosenses 2, 10. Muy bien. Entonces aquí hemos encontrado a qué número de persona. Número 3. Las 3 personas que intervienen ¿en qué? En la justificación. 3 personas. El Padre, con su misericordia, ¿qué hace? Acepta
lo que el Hijo le presenta. Y por su misericordia, ¿qué también hace? Nos declara. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace el Hijo? Se presenta, ruega, se presenta y es por Él que nos acercamos a Dios. Y luego que hace, cumple la promesa, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, esto que estamos diciendo, ¿qué es? Hemos anotado aquí Romanos, aquí hemos anotado Romanos, pero aquí vamos a anotar, hemos dicho que es servicio diario. Esto que estamos diciendo es justificación diaria, es perdón diario. Por el ruego de Cristo que hace, el Espíritu Santo pasa a habitar en el hombre como agente regenerador. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Crea en el hombre fe. No porque la fe sea un salvador, porque la fe, que hemos leído que la fe, aquí vamos a poner, la fe es un medio, no es nuestro salvador. No es nuestro salvador. Servicio diario celestial. Aquí, Romanos capítulo 3, 24. La expresión siendo justificado, ¿en qué tiempo está? Tiempo presente. Tiempo presente. Entonces, en Romanos 3, 24, estamos hablando del servicio diario celestial. Es el servicio diario celestial. ¿Por qué nosotros necesitamos de una justificación diaria? ¿Cuál es la razón por la que nosotros necesitamos una justificación diaria? Romanos 3, 23. En Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos pecaron está en tiempo pasado. Si esta mañana hemos abrigado malos pensamientos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo somos? Pecadores. Todos pecaron. ¿Qué tiempo es? Pasado. ¿Qué más dice Romanos 3:23? Están. Tiempo presente. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Nuevamente volver a ser justificados. Es todos los días. Todos los días. Y este servicio, ¿qué tres cosas nos asegura? La aceptación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué se nos otorga? Aceptación, perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Y este servicio nos ha de preparar para enfrentar el día de juicio. Ahora, ¿se va a hacer para todos este servicio? No. Para los que acepten. ¿Acepten qué cosa? Que todavía Cristo tiene que hacer otra obra. Él ya acabó una obra. Esa obra se llama Evangelio.
La obra que está haciendo Él en el cielo no es una obra acabada. Es una obra, entonces, ¿qué también debemos aprender? Que el ministerio sacerdotal celestial de Cristo sacerdocio, ¿qué es? Una obra no acabada. Es más, si no aceptas que no tienes capacidad para amar, no necesitas de la obediencia de Cristo. Si no aceptas que estás separado de Dios, no necesitas que Él se presente por ti, no necesitas que Él ruegue por ti. Si no aceptas que pecado no es solamente el acto, sino más allá del acto, no necesitas de la misericordia de Dios Padre y no necesitas el trabajo de Cristo como intercesor. Entonces, ¿el ministerio sacerdotal celestial de Cristo es una obra acabada? Si no aceptamos si no aceptamos la ley, no aceptamos lo que la ley demanda, no estamos, ¿qué cosa? Justificados. ¿Cristo ha trabajado a nuestro favor? No, no va a trabajar. Si queremos que Él trabaje a nuestro favor, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que hay una obra acabada que se llama ¿qué? Evangelio. Y hay otra obra no acabada que se llama ¿qué? Ministerio sacerdotal celestial de Cristo o sacerdocio. En las que intervienen ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno hace su labor. El Padre, su función es aceptar lo que el Hijo le va a presentar. El Hijo, su función es presentarse por el pecador. Y el Espíritu Santo, crear en el hombre lo que éste no tiene, la fe, para que el hombre pueda no presentar la fe, sino ¿qué va a presentar? ¿Qué hace la mano? Se apropia no lo que está dentro del hombre, sino fuera. ¿Qué está fuera? La obediencia de Cristo. ¿Qué está fuera? Su muerte. ¿Qué está fuera? El sacerdocio, el lugar donde Cristo trabaja a nuestro favor. ¿Qué debemos aprender, hermanos? Que no hay justificación o aceptación sin santuario, sin sacerdocio y sin la misericordia de Dios Padre. No hay. Cuando hablamos de justificación nomás, así al aire, no estamos bien. Porque tanto la aceptación como el perdón y el bautismo del Espíritu Santo son un resultado de la obra de Cristo como ¿qué? Como sacerdote ante ¿quién? Ante Dios Padre y ante la ley y en el santuario celestial. Esto Dios quiere que podamos entender y aprender, tanto como visitante como habitante. Porque sin fe es imposible. Aquí, ¿qué entra? Romanos 3:28. Que dice, concluimos pues ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Genera fe en el hombre. ¿Para qué? No para que presente la fe. A ver, voy a hacer unas preguntitas. Vas a escoger, sobre la pregunta que voy a hacer, vas a escoger cuál será la correcta. ¿Sobre qué base Dios Padre te acepta? 1.
sobre fe en el Evangelio de Jesucristo. 2. Obediencia perfecta y perpetua o cualquier otro medio. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. La mayoría ha contestado obediencia perfecta, ¿no? Nuestro hermano ha escogido fe en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a aprender. Dios Padre no demanda fe. Dios Padre demanda obediencia perfecta y perpetua. La fe, ¿en dónde se cree? ¿En quién crea la fe el Espíritu Santo? En el hombre. Y Dios no demanda fe. La fe no es la base de nuestra aceptación ante Dios. ¿Qué es la fe? Es un medio. Es un don del Espíritu Santo. ¿A qué es comparada la fe? A una mano, al oído, al ojo. En Mensajes Selectos 3, no recuerdo bien la página, creo que es la página 225 o 220, dice: si hemos pecado, no debemos quedarnos así a llorar. Debemos correr al santuario. ¿Con qué corremos al santuario? Con los pies. Entonces la fe es comparada también ¿a qué? A los pies. Cuando pecamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentarnos a llorar? ¿A lamentarnos? No. ¿Qué vamos a hacer? Correr al santuario y decirle al Padre, ¿qué cosa? Vuelva a tener misericordia de mí. He pecado, vuelva a tener misericordia de mí. Ahora, ¿quién nos pide fe? ¿Quién demanda fe? El que demanda fe es Cristo. ¿Qué dice él? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que nos demanda fe es Cristo. Pero como nosotros no tenemos fe, somos incrédulos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Crea en nosotros fe para que podamos creer que esto es verdad. Para que podamos aceptar nuestra condición. Porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Si no aceptas que eres incrédulo, ¿necesitas al Espíritu Santo? ¿No? ¿Para qué? Si ya tienes fe. ¿Qué pasará si tú oras así? Señor, aumenta mi débil fe. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo que tienes ya fe. Solo quieres que lo aumente. No estás aceptando lo que dice el testigo fiel. Generación torcida, generación incrédula y perversa. Está condicionado. Y el Espíritu Santo, para que Él pueda ser en nosotros agente regenerador, ¿qué pide Él? Él quiere que aceptemos lo que Él declara en su palabra acerca de nuestra condición. Porque ¿quién es el que nos habla por medio de la palabra? ¿Qué dice Efesios capítulo 6, 17? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 4, 12? Al hablar de la palabra de Dios, ¿qué dice? Lo compara ¿a qué? A una espada de 2 filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos y discierne ¿qué cosa? Las intenciones y pensamientos del corazón.